ya un poco más oficialmente la bienvenida a esta segunda sesión del seminario, y antes de nada quiero agradecer al equipo de Biblioteca Viva por organizar el seminario, a la Fundación La Fuente y a MOL Plaza y a la Ley de Donaciones Culturales, que son quienes financian el proyecto. La segunda sesión está dedicada a la importancia de la voz del narrador en primera infancia. Esta mañana hemos tenido a Carola Ojeda con el leer antes de leer, y ahora vamos a centrarnos en la importancia de la voz. Ya verán que, Carola esta mañana nos hablaba un poco de la textura de la voz. Bueno, pues ahora cuando escuchen hablar a Loreto verán esa textura y verán las maravillas que hace con su voz. Y bueno, nos va a enseñar a hacer muchas de estas cosas. Y si la quieren ver en directo haciendo alguna de las rimas de las que va a hablar, pueden ver en el Instagram de Biblioteca Viva. Justo ayer publicamos una actividad que ahí la verán haciendo una bonita rima con las manos de pic y puc, y así pueden tener un ejemplo claro de lo que nos va a hablar hoy. Loreto Pantoja, la voy a presentar, es actriz profesional, es docente teatral y diplomada en dramaterapia, cuenta con años de experiencia trabajando en teatro familiar educativo y docencia en colegios, ha tomado diversas capacitaciones en el área de la narración oral, cuentacuentos y jornadas de literatura infantil y primera infancia. Y ha sido mediadora de lectura en Biblioteca Viva Norte, en Huechuraba. Si hay algún socio de esa zona, pues la conocerá en persona. Y en esa biblioteca se encargaba, entre muchas otras cosas, de las guaguatecas. Y así que tiene mucha experiencia práctica, además de toda la formación que les decía. Además tiene mucha experiencia práctica con las guaguas en una instancia como la guaguateca, en la que papás y mamás comparten con los niños gracias a los libros y a la lectura. Así que vamos a aprender mucho con ella, y ya para no quitarle más tiempo le doy paso a... Que no se me olvide, todos ustedes tienen los micrófonos apagados, pero si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, alguna duda, algo que les surja, lo pueden ir escribiendo en el chat. Hay algunas cosas que a lo mejor podemos responder sobre la marcha, y otras que sean preguntas un poco más de desarrollo, pues al final de la ponencia de Loreto yo se las leeré. También para las personas que nos están viendo en Facebook, lo mismo, pueden dejar sus comentarios y sus dudas en el chat de Facebook, y también yo se las leeré después a Loreto. Así que creo que no se me olvida nada. Ya le doy paso, ahora sí que sí. Gracias, Loreto. Gracias, Vanessa, y buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar en esta charla. Voy a tratar de minimizar acá esta imagen donde estoy. A ver. Estoy intentando minimizarme acá de la pantalla. Ahí sí. Listo. Entonces, como les decía, muchas gracias por estar aquí, y la charla que nos convoca hoy entonces es hablar, reflexionar en torno a cuál es la importancia de la voz del narrador en primera infancia. Quisimos traer esta temática también porque hoy en día se hace imprescindible este rol de narrador como apoyo en este fomento lector que es tan necesario, y porque en estas modalidades de virtualidad a las que nos hemos visto enfrentados es muy necesario poder contar con algunas herramientas que puedan facilitar este proceso para el mediador y también enriquecer esta experiencia para el niño o la niña. Bien, entonces, para comenzar vamos a contextualizar un poquito, ¿sí? Entonces me gustaría que partamos haciéndonos algunas preguntas, como por ejemplo,
¿qué importancia tiene leerles a los bebés, a los niños, fuera de un contexto escolar? ¿Hay alguna diferencia entre un niño al que se le ha leído mucho en casa con un niño al que no se le ha leído mucho? ¿No es el rol acaso de los profesores, profesoras, el trabajar la lectura con nuestros niños en el colegio? ¿De qué manera influye, por ejemplo, en cómo les vaya después en el jardín, en el colegio, el hecho de que hayamos pasado tiempo leyéndoles libros cuando son pequeños, en esta primera infancia? Bueno, estas son algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer para poder entender un poco esto, y estas respuestas a estas preguntas han sido investigadas en muchos países en el área de la educación, específicamente en el área de la alfabetización. Se ha obtenido evidencia importante de que leerles a los niños y leer con ellos desde su primera infancia sí marca una diferencia. Consideremos que el aprendizaje de la lectura debiera comenzar su proceso desde antes que los niños y niñas entren al sistema escolarizado. Este proceso viene y empieza en la casa, o en la sala cuna, o incluso desde mucho antes, desde cuando el bebé está en el vientre de la mamá. Pero esto no significa que tengamos que enseñarles a leer a los niños o a escribir antes de que comiencen en su proceso de escolarización formal. No, porque ya se sabe que eso va en contra del proceso natural del niño. Significa más bien que si durante este primer periodo de su desarrollo los niños se han familiarizado con el mundo de los libros, de las historias narradas, si se han convertido en expertos escuchando cuentos, leyendo imágenes de libros ilustrados, por ejemplo, como nos mostraba Carolina Ojeda en la charla de la mañana, van a estar seguramente mejor preparados para enfrentar las demandas que van a tener más adelante, por ejemplo, cuando entren al colegio, o incluso en el mundo en general. También hay estudios que muestran que los niños a los que se les ha leído desde pequeños, no solo les va mejor en el colegio, sino que alcanzan mayores niveles de estudios en su vida adulta. Bueno, eso por un lado, enfocándonos un poco en los beneficios que tiene la lectura temprana para este sistema de educación formal que tenemos. Y por otro lado, también hay evidencia de que es necesario ampliar la forma tradicional de leer. Frecuentemente, ¿qué es lo que hacemos para leerle a nuestros hijos? Así como se ve en la imagen, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Nos recostamos con nuestros hijos en la cama, bajamos las luces, en la nochecita. Ahí estamos usando la lectura como una actividad para tranquilizar al niño, incluso como para inducirlo al juego, al sueño, digo. Es como después de un día ajetreado, de un día súper agotador, a lo mejor estamos muy cansadas y lo que queremos es leerle un libro, un cuento para que se duerma. Por favor, duérmete. Bueno, muchas yo creo que lo hemos hecho así. Y claro, es muy valioso, es importante este momento, pero no es la estrategia más efectiva para ayudar a convertirlos en buenos lectores. Si bien el vínculo afectivo que se genera en ese momento de lectura, en esa lectura compartida donde está la mamá o el papá con su hijito o su hija, es muy importante, lo que sí ha mostrado tener un efecto aún más positivo es la lectura dialógica, que es mucho más eficaz a la hora de desarrollar la comprensión lectora temprana, y también el vínculo afectivo que se genera entre el cuidador, entre el adulto y su niño o niña. Bueno, pero ¿de qué se trata esta lectura dialógica? Es una modalidad que implica cambiar un poco el rol del adulto para mejorar la experiencia del niño al leerle un libro o al contarle una historia. En este método, el rol que adopta el adulto es el de incentivar al niño a leerle esta historia, a convertirse también en relator. Entonces el niño asume una postura de escucha activa. El adulto agrega información, le hace preguntas, lo estimula a dar explicaciones e ideas, imaginar de qué puede estar pasando en esta historia. Es ahí donde el adulto pone en práctica su labor de narrador.
Entonces, ahí vemos que aparece esta voz de narrador de la que estamos hablando hoy. ¿Y por qué es bueno leer a los bebés? ¿Qué beneficios puede tener? ¿Será que un bebé de meses de edad me entiende lo que le estoy contando? O sea, ¿qué propósitos tiene? Bueno, desde hace unos 40 años más o menos en el área de la educación y la psicología se han hecho muchas investigaciones que informaron de los beneficios que tiene leerles a los niños preescolares, a los bebés también. Entonces, en base a estos beneficios, se puede predecir cómo van a ser sus aprendizajes en diversos ámbitos en el futuro. El más evidente, y por lo tanto el que más se ha estudiado, ha sido el efecto positivo que tiene en el desarrollo lingüístico, tanto en el lenguaje receptivo, que se refiere a lo que el bebé comprende, lo que asimila, ¿cierto? Como en el lenguaje expresivo, que es lo que el bebé me quiere transmitir, lo que el bebé o el niño quiere expresar. Así como también ha influido de manera positiva en su alfabetización inicial. Esta alfabetización inicial o alfabetización emergente comienza cuando le cantamos a nuestras guaguas, cuando les leemos libros con rimas, con poesía, le cantamos una canción, les hablamos como si nos entendieran, le contamos algo que estamos haciendo, le contamos quizás cómo nos sentimos, y así respondemos también a los intentos de las guaguas por comunicarse con nosotros. Claro, sus intentos de comunicarse de manera verbal, con sonidos, como intentos de comunicarse de manera no verbal, es decir, con su carita, con su risa, con sus ojitos, con sus manitos, ¿verdad? La alfabetización temprana, por lo tanto, no debe ser una experiencia individual, sino que todo lo contrario, es algo colectivo, es una diada, que es además una oportunidad tremenda de poder fortalecer ese vínculo entre el adulto y el niño, como en la imagen, por ejemplo, que se ve un papá con su guaguita, que está seguramente contándole una historia con un títere o muñequito en su mano, inventando alguna historia para que su bebé pueda jugar un ratito. ¿Cómo leemos a la primera infancia? Bueno, no es suficiente leer el texto, resulta necesario además establecer un diálogo extratextual, es decir, conversar a partir de la historia, a partir del texto, con los niños. Es la interacción que establecemos en torno a esa lectura, en torno a ese libro, lo que va a facilitar su comprensión. Esta es la lectura dialógica y es fundamental en el desarrollo lingüístico. ¿Por qué? Porque además aumenta la experiencia psicológica en general de los niños. Esto ocurre porque los libros cumplen dos roles fundamentales. Uno es que por un lado funcionan como espejos, es decir, el niño se refleja en esa historia, se siente identificado, se puede sentir parte de esa historia, puede ver reflejados sus sentimientos, situaciones cotidianas, y por otro lado también los libros funcionan como una ventana, porque abre mundos, abre realidades, entrega nuevas perspectivas a ese bebé o a ese niño. Por ejemplo, ahí estamos viendo a la mamá con su hija que están compartiendo un libro en 3D, ¿cierto? Que es muy llamativo, y ahí están desarrollando también una lectura temprana, una lectura compartida y dialógica. Estas interacciones que ocurren durante la lectura temprana compartida se relacionan directamente con las habilidades lectoras de los padres, es decir, con la importancia que cumple este narrador. Si los padres o las madres son mejores lectores, son mejores narradores, establecen niveles de abstracción mucho mayores que si no lo son. Y es uno de los motivos de por qué es tan importante la voz de esa madre, de ese padre, de ese narrador. Y es mucho más eficaz si transformamos la lectura temprana compartida en una conversación, en un diálogo en donde este narrador o esta narradora haga preguntas y acotaciones, ayudando a los niños a comprender y a dar sentido a esa historia que está escuchando. Entonces, no hacemos un monólogo,
No, sino que propiciamos una conversación y la orientamos para que el niño pueda hacer inferencias, suposiciones, imaginar, inventar, crear. ¿Y quién conduce este diálogo? ¿Quién guía este diálogo? El narrador. ¿Y cómo lo va a hacer? Poniendo en juego todas sus habilidades. La voz que narra, la voz del narrador, para que la historia que contamos sea mejor asimilada, comprendida y disfrutada por este niño, este bebé que está escuchándonos, este bebé oyente. Es fundamental el rol del narrador. Y es ahí que este narrador, narradora, tiene que emplear sus mejores herramientas y habilidades expresivas, acudir a su imaginación, a su creatividad, a su expresividad y, por qué no, también a su propio niño interior. Hacerlo carne en su propia experiencia. Al hablar aquí de narrador, no hablamos del personaje narrador que ha sido escrito por un autor, no, sino que nos estamos refiriendo a la persona que le está narrando en el momento presente a ese niño, a esa niña, a ese bebé. Esa mamá que le está leyendo a lo mejor a su hijo a los pies de la cama, a esa abuela que quizás hoy le tocó cuidar a su nieto y quiere entretenerlo contándole una historia o contándole un cuento clásico, una historia de la que ella se acuerda. Qué escena más bonita, ¿no? Bueno, y también tomemos en cuenta que para los niños no hay voces más potentes ni más afinadas que las de sus madres o sus padres, ¿sí? Por eso toma mucho más valor. ¿Cuál es la diferencia entre un lector que lee un libro en voz alta y un narrador oral? Estas dos formas de compartir la literatura con los niños son un aporte al desarrollo de su lenguaje. Por un lado, la lectura de cuentos, que forma parte de programas curriculares dentro de la educación formal, es considerada como la herramienta de fomento lector. Pero claro, se le da un enfoque que busca principalmente la alfabetización, que aprendan a escribir, que aprendan a leer, ¿sí? Mientras que la narración oral práctica no forma parte crucial de las bases curriculares de la educación parvularia, sino que se le considera casi como algo accesorio. Bueno, pues hoy me gustaría que reivindiquemos el valor que tiene el rol del narrador oral, este arte de contar historias sin un libro en la mano. Por ejemplo, acá en estas imágenes las puse un poco para graficar cuáles son las diferencias. Al lado izquierdo de la pantalla, donde dice lectura en voz alta, vemos a la mediadora que está con el libro en la mano, ¿verdad? Está contando esa historia con el libro, ¿sí? Eso podríamos considerar que es lectura en voz alta o mediación de un libro. Y por otro lado, en la otra imagen vemos a la mediadora que está narrando una historia, pero sin el libro físico, ¿verdad? Está contando una historia, pero solamente está empleando elementos, objetos visuales, está empleando su voz, su expresión, ¿sí? Entonces, al narrar sin un libro, nos vemos obligados a emplear mayor cantidad de recursos expresivos y creativos. Existe mayor contacto visual, se puede adaptar la historia también al contexto en el que estamos viviendo, el contexto que tiene el niño o la niña oyente, se puede traer una historia clásica al presente de hoy, al 2021. ¿Y qué se gana con eso? Hacer que el niño se involucre con esa historia, ¿sí? El sentirse identificado, al sentirse parte, como casi si fuera un personaje de esa historia, para el niño es wow, o sea, es, además de divertido, es una herramienta de la que se puede sacar mucho provecho, si, por ejemplo, lo que buscamos es educar. Ahora, hablemos de la voz. La voz de cada persona es única, es irrepetible, tiene un sello personal. Y claro, si la voz es resultado de características tan particulares de cada uno, características orgánicas, fisiológicas, psicológicas, culturales, emocionales, etc. Entonces, entendemos que la voz es algo muy particular
que nos diferencia de los demás. Y esa voz precisamente es la que usamos para comunicar, para leer. Es la herramienta que tengo para contar y tengo que aprovecharla, ¿verdad? El pintor usa su pincel para pintar. El narrador usa su voz para contar. Entonces, para transmitir se vale de su voz, se vale de ella para otorgarle a la historia su propio sello. Así como vemos, por ejemplo, en esta imagen, a la narradora que está contando una historia, pero no tiene un libro en la mano, solamente tiene su cuerpo, tiene algunos elementos visuales, un fondo muy simple, alguna decoración, tiene implementos también que ayudan, pero está poniendo en juego toda su expresividad y su voz. Y hagamos una aclaración. Cuando hablamos de la voz, no solo nos referimos al sonido de esa voz como algo aislado, como por ejemplo cuando decimos, uy, qué ronca esa voz, o uy, que tiene la voz chillona, qué gangosa esa voz. Cuando decimos esto nos estamos refiriendo más bien a la cualidad de esa voz. ¿Sí? Aquí no. Aquí me gustaría que consideremos la voz que tiene un cuerpo. Una voz es un todo. La voz tiene un sentimiento, tiene vida detrás, es un instrumento que comunica, que conecta, es el lenguaje que construye y que conduce. Si lo pensamos bien, todo nuestro cuerpo puede narrar. Usemos entonces nuestro cuerpo, nuestra voz y el espacio en donde estemos para narrar y entremos en el juego para que el niño entre también con nosotros. Miren, en teatro hay un método que creó Stanislavski, un actor y pedagogo teatral, que se llama el sí mágico. Significa como si fuera, como si estuviera. Es decir, me pongo en situación, me pongo en los zapatos de otro. Por ejemplo, me pongo en los zapatos de un personaje que quiero contar. Quizás estoy contando la historia de Blancanieves y aparece esta madrastra y bueno, yo quizás no me identifico para nada con esta madrastra porque yo, Loreto, soy súper buena y la madrastra es malvada, no quiere a Blancanieves, pero bueno, me pongo en situación como si fuera una madrastra, ¿sí? Hacerlo más real. O la historia del patito feo. Bueno, quizás yo nunca he sido discriminada, nunca me he sentido abandonada, ni he estado tan sola, pero me pongo en la situación como si fuera ese patito feo. Entonces le doy vida a ese personaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo darle vida? ¿Cómo hacer renacer esa historia, esos personajes, una y otra vez, en el momento presente, y sin que sea algo monótono? Vamos a ver la siguiente. Y si nuestra voz puede convertirse y dar vida a narradores y personajes, hadas y animales, podemos hacerlo con nuestra voz, podemos visualizar incluso que el lugar donde estemos, nuestra cama, nuestro sillón, la pieza de nuestro hijo, el patio, una plaza, donde sea que estemos, que sea ese espacio donde transcurre la historia, lo que en teatro se llama el espacio escénico. No hacen falta focos acá, eso sí, no hacen falta butacas, no hacen falta efectos especiales. Como vemos, por ejemplo, en estas imágenes, vemos a dos personas que están narrando, que están mediando, están haciendo uso de su cuerpo, de su rostro, de sus expresiones faciales, ¿cierto? De su expresividad. Entonces, la narración oral, que forma parte de las tradiciones y del folclore de nuestra cultura, no requería de un escenario, con cortina, con luces. La narración oral tiene sus raíces en la tradición de contar historias, que hoy en día se sitúa así en un contexto escénico, pero que en su naturaleza no lo requiere. Quiero hacer también hincapié, ya que estamos hablando de la voz del narrador, y volviendo al punto de que al decir voz, no hablamos solamente del sonido, de la cualidad de la voz, sino del rol del narrador, ¿sí? Existen muchas otras maneras de narrar sin hablar. Es decir, narrar para la vista, para los ojos, historias para ver. El año pasado tuve la oportunidad de tomar un curso en el que nos enseñaban a narrar con lenguaje de señas.
Bueno, la verdad es que para mí era algo muy desconocido y me sentí personalmente bastante ignorante en el tema, porque claro, estamos acostumbrados a que usamos nuestra voz para narrar, pero esta otra manera, además de ser educativa, además de ser inclusiva, además de ser tan imprescindible, tiene algo muy lindo y es que exige al máximo la expresividad. Entonces, acudir a todos los recursos que tengas a mano para poder contar una historia. Acudir al uso exagerado, por ejemplo, de la expresividad de la cara, de nuestras manos, de nuestros dedos, la mirada, gestos grandes, exagerados. Si quiero expresar la rabia, que sea una rabia notoria. Si quiero expresar la pena o la alegría. Entonces, eso es lo bonito que tiene también de poder contar historias sin tener un libro en la mano. Nos usamos nuestra expresividad al máximo. Bueno, y además también en estas narraciones con lenguaje de señas, que es para personas no oyentes, también uno hace mucho uso de cosas visuales, de elementos, de recursos que llamen la atención y que apoyen esa narración. Si a alguien le gustaría adentrarse en esto, les vamos de todas maneras a compartir el link en el chat. Se lo dejamos, Cuentos para los Ojos. Ellos tienen un grupo por Facebook, hacen capacitaciones para aprender a narrar y también cuentos para narrar para los ojos. Habrá un escenario donde se cuente una historia, donde se narre, donde transcurra un relato, incluso que pueda hacerse acción. Mi escenario puede ser una sala de clases, una biblioteca. Yo sé que hoy en día no, esto no es posible, no podemos ir a la sala de clases por la situación sanitaria en la que estamos, no podemos ir a la biblioteca lamentablemente, pero bueno, tengo quizás un espacio en mi casa, tengo un sillón, una pieza, el balcón, una plaza, la calle. Ese va a ser nuestro espacio para narrar. Y ahora, ¿se puede narrar sin un libro en las manos? Sí, se puede. Claro que sí, porque los oyentes escuchan una historia, la entienden gracias a las palabras, a los gestos, a las expresiones faciales, a la entonación de la voz y a la corporalidad. Es una herramienta poderosa que inspira y que motiva además a los niños al mundo de las historias. El triángulo amoroso de la lectura. Yolanda Reyes, que es especialista en educación y literatura infantil, además de escritora, plantea que los niños más pequeños necesitan, sí o sí, de un mediador. Según esto, no solo son dos, sino que está y surge esta idea del triángulo amoroso entre el niño, el libro y el adulto narrador, que es el responsable de maravillar al niño con la lectura. El adulto como narrador entonces toma un rol fundamental porque es la persona más cercana a ese niño, porque tienen ese vínculo poderoso, afectivo. Su voz es la que lo encanta, la que guía al niño en ese momento de lectura, de narración, y lo transporta también a mundos imaginarios. Hay que considerar al bebé como un ser humano sujeto de lenguaje, desde que está en la panza de la mamá, ¿sí? Porque escucha la voz de su mamá, la siente hablar con otras personas, reconoce esas melodías, esos ritmos del lenguaje que más adelante va a comprender como palabras que son parte de su idioma. Si lo miramos así, eso implica entonces una modificación en las metodologías de cómo podemos narrar, ¿sí? Y que eso va a enriquecer también el encuentro entre el niño y la lectura. Después, cuando el niño se encuentra en su proceso de escolarización o alfabetización, gran parte de sus habilidades, potenciales y del desarrollo de su lenguaje va a ser un resultado de lo que se le entregó en etapas muy previas, cuando tenía 5 meses, 9 meses, 1 año, 2 años y así. La primera impronta de lectura en la primera infancia es La cara de la mamá. La cara de la mamá es el primer libro, en palabras de Yolanda Reyes. Y es así, ¿no? Lo vemos aquí en estas imágenes de esa conexión que se produce entre la mamá, el papá y su bebé. Y también toda la literatura en primera infancia puede, y ojalá que así sea,
pasar por el cuerpo. Se localizan en el cuerpo del bebé las palabras, se instala en él, en ese cuerpo, el lenguaje, y ahí se genera también este diálogo entre el bebé y su cuidador. La historia se hace cuerpo, se vive, se toca, está en el presente, no solo en las páginas del libro, está en esos piecitos gorditos que la mamá está besando, está en esa guatita de ese otro bebé que la mamá está ahí acariciando también. Está en el cuerpo del bebé. A eso se le llama los libros sin palabras. Puedo estar contándole una historia o cantándole una canción, jugando a la vez con su cuerpo. Por ejemplo, una melodía conocida. La chinita Margarita es alegre y juguetona. Se me sube a la cabeza, yo no la miro, me hago la lesa. Por ejemplo, y tocamos su cabeza. Se me sube a la nariz y yo no aguanto hacer achis. Le tocamos la nariz. Se me sube a la rodilla y me da una gran cosquilla. Tocamos sus rodillas, le hacemos cosquillas por todo el cuerpo mientras vamos contando esta historia que es una canción. Así como el niño oye lo que el adulto lee para él, el adulto está leyendo la información que su bebé le está entregando a través de su cuerpo, de sus movimientos, de sus gestos, de su llanto o risa. ¿Le gusta lo que la mamá le está contando? ¿O le agradan esas voces que ella está haciendo? ¿Le gusta ese libro que le está mostrando, si es que tiene un libro para mostrarle? Bueno, su mamá lo podrá saber si lee el cuerpo de su hijo. Entonces ahí tenemos de nuevo este triángulo amoroso de la lectura. La voz, el ritmo, la cadencia, las tonalidades, las melodías, cómo enfatiza las palabras, el juego que hace cuando cuenta una historia y pone voces de los personajes, ¿sí? Diferenciar eso también es muy entretenido para los niños. El juego de lenguaje en primera infancia como fomento a la lectura. En esta imagen vemos a Verónica Herrera. Ella es educadora de párvulos, recopiladora del folclore chileno, capacitadora en narración oral, además de cuentacuentos. ¿Sí? Ella emplea mucho la música en sus narraciones. Para entrar en el juego del lenguaje es muy útil y necesario acudir a nuestras tradiciones de nuestro folclore, ¿sí? Rescatar las historias, poemas y canciones que forman parte de nuestra cultura. Recordar las narraciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, historias quizás del lugar donde viví cuando pequeña, historias que me contaron cuando chica y que me dejaron muy marcada o que quedaron en mi memoria guardadas. Todo sirve. A través de las historias tradicionales, de los relatos orales, y volvemos aquí al rol de narrador, no solo se mantiene la memoria, sino que también se construye patrimonio. ¿Sí? La identidad de una comunidad. Algo similar ocurre con las canciones y los juegos. Cantar es contar. Es una de las maneras más antiguas que existe de contar, incluso desde antes que existiera la escritura y los libros. Cantando una nana, una canción de cuna, podemos mecer a nuestro bebé. Cantando una ronda, podemos jugar, hacer una actividad colectiva. Con rimas también, por ejemplo, rimas con movimientos, podemos enseñar la riqueza de nuestro lenguaje, de la poesía de las palabras, a la vez que estamos también ayudando, por ejemplo, en ejercicios de motricidad fina. Reconocer la musicalidad del lenguaje facilitará la articulación que el niño hace en el futuro con la palabra escrita. Y asimismo, cantar y contar resultan naturalmente cercanas y preparan un ambiente propicio para la lectura. Además que los niños aprenden jugando de una manera mucho más gozosa para ellos. Ideas prácticas y lúdicas para leer a niños en primera infancia. Hemos estado hablando de la importancia de narrar, del narrador en primera infancia, entonces me gustaría darles algunos tips o ideas prácticas para este rol de narrador. ¿Qué juegos puede hacer el narrador para leer libros o para contar historias de una manera más lúdica? Bueno, podemos acudir a nuestros recursos de la voz.
y a nuestros recursos del cuerpo. Para esto no necesito comprar nada, no necesito adquirir algo, ¿sí? Solamente ocupar lo que ya tengo. Por ejemplo, para jugar con la voz, haciendo el narrador y los personajes de una historia. Tomemos una historia que es Juana la jirafa, ¿sí? Entonces, parte el narrador. La pobre Juana continuó su camino a orillas del lago, a ver si encontraba sus manchas, pero no había rastros. Cuando de pronto vio a los peces de colores. No estés triste, Juana, ven al agua, te prestaremos nuestros trajes, ven abajo y baila con nosotros. Juana entró al agua, se puso esas escamas brillantes, pero luego comenzó a temblar de frío. Han sido muy amables, amigos, pero ya estoy tiritando de frío y además aquí abajo me estoy mareando. Por ejemplo, en ese breve relato estamos dando distintas características a los personajes de la historia, estamos diferenciando al narrador, de Juana, de los peces de colores, y así con todos los personajes que pueden ir apareciendo en la historia, vamos diferenciándolos y jugando con las voces para que se haga un poco más entretenido. Otro recurso que podemos hacer con nuestra voz es la atmósfera sonora. Esto es como si fueran efectos especiales, pero con nuestra voz. Por ejemplo, la niña entró en esa misteriosa mansión cuando de pronto escuchó. La niña se asustó y salió corriendo hacia el bosque. Estaba todo oscuro. Miró alrededor y no había nadie bajo esa luna llena. Entonces, usamos estos sonidos, estos como efectos sonoros que hacemos con nuestra propia voz para darle una atmósfera, como una ambientación a la historia. En este caso era algo más bien misterioso, pero ustedes pueden imaginar y crear sonidos de distintas historias, dependiendo de la edad de los niños. También podemos usar canciones para narrar. También para que sea un poco más dinámica la historia. Por ejemplo, puedo tomar una melodía muy conocida, como la melodía de Alicia va en el coche, que todos la conocemos, y el cuento de Caperucita. Entonces, puedo contar la primera parte de este cuento cantando. Caperucita va en el bosque, tralarín, Caperucita va en el bosque, tralarín, a ver a su abuelita y llevarle unas galletas. Va con su canastita y un ramito de violetas. O puede ser, va con su canastita pedaleando en bicicleta. ¿Ven? O sea, usamos un cuento clásico, una historia muy conocida, con una canción también que nos resulta fácil porque ya la manejamos, solo que cambiamos la letra en función de la historia. Y para los recursos corporales, también podemos usar nuestra gestualidad, gestos faciales. Por ejemplo, la Caperucita Roja. Si hago al lobo, el lobo es malvado, es feroz, entonces ceño fruncido, boca apretada. En cambio, si hago la Caperucita, que es una niña buena, inocente, tengo que mostrarlo también con mi cara y marcar esas diferencias entre los distintos personajes que pueden ser animales, y ahí también podemos jugar con sonidos de animales, con rugidos de un león, ¿cierto? También podemos usar la expresión corporal. Por ejemplo, crear espacios con mis manos. A ver, si estoy contando la historia de Hansel y Gretel, entonces digo, Hansel y Gretel iban caminando por el bosque, cuando a lo lejos vieron una enorme casa que estaba llena de dulces. Marshmallows, copitos de manjar, paletas de caramelo. Entonces, ahí estamos usando nuestras manos, nuestro cuerpo, la gestualidad y sonidos para darle como vida a esta parte en que los niños ven
esa casa llena de dulces, exquisita y deliciosa. Y otro recurso que podemos usar con nuestro cuerpo son las rimas con movimiento, que como la palabra lo dice, son historias muy breves rimadas y que van acompañadas de movimientos de los dedos, y que esto favorece también muchas veces la articulación de algunas letras, de palabras, además de favorecer la motricidad fina. Por ejemplo, un pollito pequeñito pía, pía y pía, salta con una patita sola, pica con el pico palomitas. Después lo podemos hacer con nuestra otra mano. La idea de estas rimas con movimiento es que nosotros la hagamos, ¿sí? Y luego los niños por imitación se la van a aprender y van a querer repetirla, lo que resulta muy gratificante para ellos porque la repetición es algo que ellos necesitan, de lo que disfrutan, y además que van a poder practicar el lenguaje, la motricidad. Ya vimos que el narrador tiene una voz, tiene un cuerpo, tiene vida, ¿sí? Entonces, para quien quiera tomar este rol quizás un poco más en serio, quiere jugar un poco más, bueno, debe hacerlo de manera consciente de lo que implica y, por supuesto, prepararse un poquito también para eso. Preparemos nuestra herramienta, que es la voz. Como narradores o contadores de cuentos e historias, tenemos que comunicarnos bien, y para eso aprender a usar de buena manera nuestra voz, nuestra herramienta para narrar. Para eso es muy importante tener al menos una noción de cuáles son los elementos orgánicos que permiten el sonido, que son, como vemos acá, el aparato respiratorio, donde están las vías respiratorias superiores, las vías inferiores, el diafragma, también el aparato fonador, que es donde está la laringe, donde están las cuerdas vocales, el aparato resonador, donde está nuestra caja torácica, que está acá alrededor de las costillas, y por todo este organismo es por donde pasa y hace un viaje el aire hasta encontrarse con nuestros órganos articulatorios que están acá, y es ahí donde se produce el sonido. Bueno, hay que partir por algo muy simple para preparar la voz, que es saber relajar el cuerpo, aprender a respirar de manera correcta. Aunque no lo crean, la mayoría de las personas, cuando no sabemos sobre esto, respiramos mal, y eso afecta en nuestra voz. Teniendo un poco de noción de esto, para preparar nuestra voz, son necesarios, por ejemplo, estos puntos que vamos a ver acá. Primero, básico, tener un cuerpo relajado y activo. Para esto podemos realizar algunos ejercicios que me permitan estar relajado. Cada uno a lo mejor va a tener su manera, puede ser con una música muy agradable, también puede ser movilizando y realizando movimientos muy suaves de la zona alta de nuestro cuerpo, por ejemplo, de los hombros, de la espalda, del cuello. Si tengo la oportunidad que alguien me haga un masaje por aquí también, o un automasaje que también puede ayudar. Aprender a respirar. Lo más importante es saber dónde debemos respirar, que es en la zona costodiafragmática, es decir, debajo de las costillas, alrededor de la cintura, donde está el ombligo, la guatita, toda esa zona es donde tengo que aprender a respirar. Y es porque en esa zona además tenemos mayor capacidad de sostener una buena cantidad de aire, y porque también no vamos a estar tensando la zona alta de nuestro cuerpo. ¿Qué ejercicio podemos hacer para activar esta zona? Por ejemplo, imaginamos que tenemos un globo acá, en la guatita. Entonces, inspiramos, este globo que está en la guatita se infla, y luego exhalamos, botamos el aire. Pero ojo, que cuando inspiramos, no hacemos esto. ¿Sí? No, eso es lo que no tenemos que hacer, porque aquí estamos tensando y no queremos tensar. Entonces, inspiramos, llevamos nuestra guatita, pero sin tensar la zona alta del cuerpo, porque afecta a las cuerdas vocales, ¿sí? También mantener una tensión adecuada del cuerpo. Esto se refiere a mantener la energía justa, ni mucho ni poco. Es decir, ni muy poco como para verme desanimada,
como para verme floja, fome, ¿verdad? Y tampoco mucha energía como para verme hiperactiva o muy tensa, sino que es el equilibrio entre las dos. Hay una disciplina que se llama eutonía y que permite aprender a cómo manejamos el tono muscular de nuestro cuerpo, para que sea un tono armonioso, para que sea adecuado a las actividades que tengo que realizar tanto en la vida cotidiana, como si me veo enfrentado, por ejemplo, a una situación de un poco más de exigencia, quizás hablar en público, dar una clase a mis alumnos, hacer una animación lectora, dar una charla a mucha gente. Todas esas situaciones que nos exigen más de nuestra voz, estos ejercicios que les digo de eutonía, que también les podemos compartir en el chat el link, van a ver algunos ejercicios que son muy simples de hacer en casa, no requieren nada, solo su cuerpo, ¿ya? Y bueno, y por último están los ejercicios que podemos hacer como de modulación, dicción, proyección. Podemos hacer ejercicios tan simples como masticar un chicle imaginario, movilizando completamente mi boca, o movilizar la lengua por dentro, haciendo círculos para un lado, círculos para el otro, como si me estuviera lavando los dientes con la lengua. Es como esa la idea. Vamos activando todos esos órganos que están muy dormidos, los activamos para que estén preparados para el ejercicio de narrar. Luego que conozco entonces mi voz, mi cuerpo, la preparo, la cuido, entonces puedo jugar con ella, explorar las posibilidades que me da. Y no hay que tener vergüenza, hay que quitarse los prejuicios, la autocrítica no constructiva, ¿sí? Como cuando a veces hay gente que dice, soy súper desafinada, tengo una voz horrible, yo no sirvo para esto. No, no, eso no sirve. Todos tenemos una voz, usémosla con un buen fin, que es comunicar, transmitir, crear. ¿Qué recursos podemos usar para poder narrar sin libros? Por ejemplo, en este contexto en el que estamos, quizás quiero narrarle historias, quiero contarle cuentos a mi bebé, a mi hijo, pero ya no tengo libros, no tengo libros a mano, o los que tengo son poquitos y ya los leí muchas veces, ya mi hijo se aburre, o quizás tengo que hacer mediaciones, soy educadora, soy mediadora, mediador, entonces tengo que tener más recursos, no tengo muchos libros para mostrarle a mis alumnos. Bueno, aquí están los recursos del folclore poético, son parte de nuestra cultura y los podemos usar para las narraciones. El folclore poético tiene una naturaleza musical, sus elementos están sujetos a una métrica, están conformados en versos y en rimas, y además permiten dinamizar la sesión de lectura y la narración, enriquece el lenguaje y el vocabulario de nuestros niños. Por ejemplo, los matutines son versos que podemos usar para dar inicio o para dar fin a una historia. Hay diversos, ¿sí? Se diferencian en esos, que unos son para comenzar y otros son para dar final a la sesión de narración. Por ejemplo, albahaca y hierbabuena, el cuento va a empezar. Retamo, cedrón y menta, mis niños lo van a escuchar. Podemos usar quizás siempre el mismo, también es bueno que sea repetitivo o podemos ir variando. También les vamos a compartir links donde pueden ver, por ejemplo, la página de Verónica Herrera, ahí donde también da muchos recursos. También tenemos los trabalenguas, los cojines de la reina, los cajones del sultán. ¿Qué cojines, qué cajoneras, en qué cajonera van? Los trabalenguas son muy divertidos, de verdad que los niños lo disfrutan mucho, además que se les enreda la lengua. Este que puse aquí no es tan difícil, porque está pensado en niños más pequeñitos, pero podemos buscar, y hay muchos trabalenguas divertidos que los niños lo van a pasar muy bien también, queriendo aprenderlos y decirlos correctamente. Las nanas son las canciones de cuna, que seguramente muchas hemos disfrutado cuando bebés, cuando niñas, o también hemos usado con nuestros hijos y nuestras hijas. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti. Y bueno, ahí sigue y sigue, pero
Esta Nana es muy bonita, que también es una canción de cuna tradicional. Tu historia es muy bonita y ustedes la van a cantar, por cierto, con una voz mucho más dulce, más tierna para su bebé. Los refranes nos sirven también para crear hábitos, para enseñar algo, pero de una manera más divertida. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Quizás quiero enseñarle a mi hijo que tiene que hacer alguna responsabilidad, ¿verdad?, en la casa, algo que le corresponde, entonces le puedo decir un refrán, o lo podemos enseñar también a los alumnos para que vayan aprendiendo algunas conductas. O las rondas, como esta tan bonita de Gabriela Mistral. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Bueno, y ahí sigue, ¿verdad? Las rondas idealmente son para hacerlas en grupo, de manera colectiva. Ahora yo sé que no es posible, pero nos podemos ingeniar para hacerlo en la casa. Quizás la hago con mi hijo, o tengo 2 hijos, bien, lo hacemos los 3, o papá, mamá, hijo, hija, abuela. ¿Sí? Tratemos de buscar las soluciones para hacerlo en grupo. También los cuentos de nunca acabar son algo muy divertido para los niños, como este. Esta era una hormiguita que de su hormiguero salió calladita, y se metió en un granero, se robó un triguito y arrancó ligero. Salió otra hormiguita del mismo hormiguero, y muy calladita se metió al granero, se robó un triguito y arrancó ligero. Salió otra hormiguita del mismo hormiguero, y muy calladita se metió al granero, y así sigue y sigue y sigue, y es un cuento de nunca acabar, que también hay muchos a los que podemos recurrir para contar estas historias divertidas, y por qué no, que los niños también se lo pueden aprender. Los cuentos de fórmula son cuentos breves de tradición popular, tienen una estructura rítmica y poética, y más que lo que cuentan en sí, lo que importa es el efecto que tienen los niños. La estructura que tienen con rima también ayuda a ejercitar la memoria en los niños. Entonces los niños disfrutan mucho de esto, de la repetición, y también porque les anticipa lo que va a pasar. Entonces para ellos se hace más fácil, lo disfrutan, los motiva, los niños se entretienen, lo ven como un juego a la vez que están aprendiendo. Antonio Rubio, que es un escritor, poeta y además un docente español, también ha escrito mucho sobre los cuentos de fórmula. Por ejemplo, el de verso y estribillo tan conocido como el cucú, cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua, cucú, cucú. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Se está repitiendo el cucú, cucú, y eso le anticipa al niño que va a venir el cucú, cucú, y para él es súper fácil aprendérselo. Entonces no se va a frustrar, sino que se va a entretener. O de encadenados. Juanito el bandolero, lero, lero, se metió en un sombrero. El sombrero era de paja, 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 se metió en una caja. Quizás podemos hacer y contar este cuento encadenado con objetos, con elementos. Hago a Juanito, hago el sombrero de paja, hago la caja y voy contando la historia mientras voy moviendo estos objetos. Por ejemplo, a través de la pantalla, si es que tengo que hacer una mediación así virtual. Cuentos de enumeración. Este dedito compró un huevito, este dedito lo echó a cocer, este dedito le echó la sal, y este dedito lo revolvió, y este gordo goloso se lo comió. Y mordemos, nos comemos el dedo de nuestro bebé. Lo podemos hacer con nuestra mano, después lo hacemos con la mano de nuestro bebé, y va a ser también muy, muy divertido para él. Estos cuentos de suma y resta, como por ejemplo este que todos conocemos. Yo tenía 10 perritos, yo tenía 10 perritos, uno se me fue a la nieve, no me quedan más que 9. Quizás lo puedo repetir varias veces, cuando mis niños ya se lo aprendan, les puedo decir, uno se me fue a la nieve, no me quedan más que, ahí los niños dicen 9, y así con el 8, con el 7. Entonces, a la vez que le estamos enseñando de los números, de la resta, están cantando, están repitiendo. Los romances también forman parte de estos cuentos de fórmula. Y que dice,
Estaba la Catalina sentada bajo un laurel, tomando la frescura de las aguas al caer. Quizás quiero cantar este romance, pero hacerlo un poco más entretenido, entonces quizás le pongo un poco de corporalidad. A mí se me ocurre que Catalina estaba bordando, estaba esperando mientras bordaba, entonces diría, estaba la Catalina sentada bajo un laurel, tomando la frescura de las aguas al caer. De pronto pasó un soldado y lo hizo detener. Deténgase usted, soldado, que una pregunta le quiero hacer. Por ejemplo, hay muchos otros romances, ustedes pueden inventar los gestos, la corporalidad, pero es como para hacerlo un poco más dinámico. Y este de diálogos que dice, hola don Pepito, hola don José, ¿pasó usted por mi casa? Por su casa yo pasé, vio usted a mi abuela, a su abuela yo la vi. Ahí podemos jugar entre que estamos contando una historia, estamos hablando un diálogo, estamos cantando también, y es bien interactivo porque podemos hacer que, no sé, yo soy don Pepito, el niño es don José, entonces vamos entre los dos haciendo este diálogo cantado. Esos son entonces algunos de los elementos que tenemos en nuestro folclore, en nuestras tradiciones, y que podemos recurrir a ellos para poder hacer estas narraciones. ¿Cómo la voz del narrador puede apoyar en la educación en este contexto actual? ¿Cómo podemos ayudar a apoyar a los niños hoy en día en este contexto que estamos viviendo, que ha sido tan complejo? Bueno, hablar de arte y de vínculo puede ser un gran aporte para todo lo que hoy en día están viviendo nuestros niños, ¿verdad? Y si tomamos en consideración todo lo que hemos visto hoy, de lo importante que es fomentar la lectura en primera infancia, es decir, vimos por qué es importante leer a los bebés, de qué maneras lo podemos hacer, qué recursos podemos utilizar y del valor que tiene nuestro rol de narradores. Solo entonces nos queda llevarlo a la práctica. Fomentar la lectura interactiva. Si estás en tu casa con tu hijo, con tu hija, procurar dar ese espacio mágico y sagrado de lectura compartida, ya sea con un libro o sin el libro. Ya hemos visto que existen distintas maneras de narrar, ¿sí? Dar espacio al diálogo también es algo muy positivo, ya que podemos escuchar cómo está el niño, o sea, sin querer hacerle preguntas directas, podemos enterarnos de qué está pasando por dentro, qué está sintiendo, cuáles son sus emociones a lo mejor. Entonces ahí recurrimos también a nuestra creatividad, quizás podemos adaptar historias clásicas, las traemos al contexto actual, o podemos también incentivar al niño a que él invente su propia historia. ¿Sí? Escuchémoslo, démosle la oportunidad que invente una historia, quizás donde él sea el protagonista, se va a sentir muy valorado, se va a sentir muy importante, donde él forme parte, una historia donde él forme parte. Mantener la narración virtual, por ejemplo, si nos toca mediar a otros niños en esta modalidad virtual, bueno, en este momento el rol del mediador es intentar motivar la lectura, mantener el fomento lector de una manera más lúdica, más interactiva, como por ejemplo se ve en una de estas imágenes, que fue un club dedicado a niños de primera infancia, que se hizo en forma virtual y en realidad funcionó muy bonito, porque fue bien lúdico, interactivo, con cuentacuentos, con manualidades, con yoga, todo con una finalidad de fomentar la lectura de una manera muy participativa. Les comparto estas imágenes para que vean que sí es posible tener estas instancias aún en esta modalidad virtual. ¿Que es complejo? Sí. ¿Es diferente? Sí, pero es posible. Ahora, si los niños son muy pequeños, son bebés, entonces la labor del mediador, de este narrador, va a ser apoyar a las familias, motivarlas a que desarrollen en su casa la lectura compartida, a que mantengan ese contacto físico con sus bebés, con sus hijos, con sus hijas. El rol del mediador entonces va a ser instruir a las familias, debe inspirar relaciones. No te puedo tocar, a lo mejor soy educadora, por ejemplo, no puedo tocar a mis niños, a mis alumnos,
¿verdad? No podemos tener ese contacto físico, pero sí mi voz puede traspasar la pantalla y puede tocar ese cuerpecito con las historias que le estoy contando. Bueno, y generar entonces estas instancias, estas experiencias que son muy enriquecedoras. Inspirar posibilidades, inspirar a los padres y a las madres, formar también a padres como narradores, en cómo contar cuentos. Entonces el trabajo en la mediación de primera infancia, en este momento, en este contexto, es inspirar e instruir a las familias. Como por ejemplo en esta imagen que les comparto, que fue una guaguateca virtual que se hizo para pequeños de hasta 7 años, con sus papás, sus mamás, sus cuidadores, que también fue una experiencia muy linda y motivadora, narrando historias con muchas imágenes, con objetos, con también harto apoyo visual, además de música, canciones. Para esto entonces les podemos sugerir a las familias todo lo que hemos visto hoy, los recursos del folclore poético, los cuentos de fórmula que hemos visto, narrar historias de manera lúdica con la voz, con el cuerpo, y también emplear objetos, elementos que puedan tener en casa. Para finalizar, me gustaría compartir este poema de Mar Venegas, y que siento que me hace mucho sentido, sobre todo con lo que los niños y niñas están viviendo hoy, y de por qué nos da el sentido de por qué se hace tan importante el mantener este vínculo a través de las narraciones. ¿No será cada poema una casa? ¿Cada palabra un nido? ¿No será una cabaña en el árbol? Los ojos que abre la infancia son 2 ventanas. Por eso ser la voz del poema es habitar la casa de la infancia. La casa de la infancia siempre debe estar habitada. Palabras que sanen y versos que canten. Porque en cada habitación se va forjando un recuerdo y se puede escuchar el trino de los pájaros, y cada recuerdo sujeto a las ramas de los árboles hace volar las habitaciones o enciende el sol y las estrellas. Los versos son lugares que se construyen con palabras y que serán habitados más tarde por esos recuerdos. Este poema aparece en el libro Versos como una casa, de Mar Venegas, que también les compartimos en el chat la página de ella para que puedan buscar un poco más de información. Y hasta aquí llegamos entonces. Muchas gracias. Espero que esta charla de hoy haya sido principalmente muy útil, que les haya entregado algunos conocimientos y herramientas que puedan emplear en su día a día en el hoy que nos encontramos. Muchas gracias. Ahora, muchas gracias, Loreto. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. De momento no. Y bueno, yo aprovecho para darte de verdad las gracias, porque creo que ha sido una charla súper enriquecedora, muy complementaria a la de esta mañana de Carolina Ojeda, en el que hemos aprendido ahora unas cosas distintas, hemos descubierto que tenemos muchas más herramientas de las que nos imaginamos, con la voz, con el cuerpo. Y yo ahora estoy mucho más relajada también, y creo que me sale mejor la voz que al principio de la charla, porque he ido haciendo todas las cosas que tú has indicado. Y además creo que también al final, bueno, todo el tiempo has dicho cosas muy importantes, pero al final has hablado de la motivación, de que ahora tenemos la labor de motivar a los padres, a los mediadores, mediadoras, ahora que que ese al final es la finalidad de este seminario, ahora que no podemos recibir nosotros mismos a los niños, a las guaguas en nuestras guaguatecas o en la biblioteca en general, porque siempre vienen mucho y no podemos poner en práctica todas estas cosas nosotros directamente. La intención de este seminario era precisamente
eso, compartir el conocimiento y seguir llegando a las guaguas que tanto nos importan de todas las maneras posibles. Aquí hay muchas profesoras, educadoras, mamás, papás y esperamos que con todas estas herramientas que nos has dado, pues seguir fomentando la lectura por placer, que como ya se habrán dado cuenta, ese es como la máxima de todos los proyectos de la Fundación La Fuente, que es el disfrute por la lectura, y creemos que si comenzamos a contagiárselo desde guagua, pues después van a poder seguir disfrutando de la lectura toda su vida. Y a ver, voy a ver si hay aquí algún... Voy a ver si hay algún comentario. Bueno, te dan todos muchísimas gracias desde Los Ángeles, que seca Loreto, muy enriquecedora. Muchas gracias, buenos tips de los juegos del folclore chileno. Yo creo que eso también ha sido una cosa muy bonita, que son cosas que, bueno, yo no soy chilena, entonces a lo mejor, pero hay muchas cosas que también conocía, porque en España también Sí, eran iguales, ¿no? Y cosas que sí. conocíamos de nuestra infancia, las hemos recordado y a lo mejor hemos dicho, claro, yo le estoy cantando siempre la misma nana a mi guagua y en realidad me conozco muchas más y ni me acordaba, las tenía ahí guardadas, ¿no? Así que yo creo que, no, que ha sido genial como el recordarnos todas las cosas que sabemos. Te dicen muchas gracias por tan clara información, eso precisamente, y por refrescarnos la memoria respecto a lo valioso de nuestro folclore. Sí, te dan muchas gracias. Desde El Salvador, cariños. Y una pregunta, Gracias. aquí. ¿Desde qué edad es significativo recibir una narración en segunda lengua? En segunda lengua se referirá a otro idioma, Me me imagino, sí, imagino. sí, me imagino. Mm, Así es, dice, sí, así es, Mariela. yo creo que uno puede jugar con los distintos idiomas desde que los niños son pequeños, quizás pueden captar un poco más, me imagino, desde un año hacia arriba y poder partir, porque, por ejemplo, hay libros también en dos idiomas, ¿verdad? Entonces quizás podemos apoyarnos, si es que tenemos la oportunidad de tener un libro así en dos idiomas, podemos ir buscando qué palabras tiene, palabras de objetos muy simples, de cosas que a lo mejor estén en la casa, y podemos ir inventando a lo mejor una historia con cosas que veo alrededor, como ese juego que es el Tugar Tugar, o algo así veo, pero quizás contar una historia ahí de manera muy creativa con cosas que tengo a mano y que en realidad sabemos que van a ser muy simples para bebés o niños de primera infancia. Uh-huh. Claro, como siempre decimos nosotros, la lectura no la vemos con un objetivo final, ni el aprender a leer, ni el aprender una segunda lengua, ni Claro, nada, simplemente, como dice Loreto, como una experiencia enriquecedora, y si eso, bueno, pues sirve para que el niño vaya conociendo algunas palabras en otro idioma, pues bienvenido sea, pero claro, como dice Loreto, es más como lo mismo que lo de eso me ha encantado, lo de los efectos sonoros, ¿no? Que al final hay claro. muchas cosas y también pueden ser las palabras en otra lengua las que enriquezcan la experiencia. Otra Claro. pregunta que te dicen es, ¿será una buena estrategia dibujarles cuentos ilustrados con las personas de su familia? Yo creo que sí, o sea, yo creo que todo lo que uno puede hacer como actividad extraída de la narración, del proceso de leer, eh, siempre va a ser bueno, o sea, yo no diría como bueno o malo, no le pondría como esa valoración, yo digo que hay que fijarse y poner más ojo quizá en que sea una experiencia de mucho disfrute, de mucho de también fortalecer lo que hemos estado hablando hoy, por ejemplo, del vínculo, de crear este espacio, esta como atmósfera de la narración, yo creo que eso es lo más importante, por lo tanto, no me atrevería para nada a decirte que no es una buena estrategia porque realizar actividades como posteriores a la lectura, todo es bienvenido. Claro que sí. Y en Facebook, bueno, también te agradecen y te dice Laura,
te dice: me emocionó su último poema. Y nada, te Sí, agradecen a mí mucho. también, a mí Es también. realmente, Es muy sí. bonito y por eso lo quise compartir, porque en realidad habla de cómo las narraciones, las historias, los poemas son ventanas que abren realidades para los niños, y yo creo que eso es algo que no tenemos que olvidar y fortalecer ahora, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Y bueno, ya no hay más preguntas, así que yo creo que con esto vamos a ir cerrando esta charla para tomar un descansito, porque a las 6 les recuerdo que tenemos la siguiente charla, que vamos a hablar precisamente sobre algo que mencionaba ahora Loreto, sobre la conversación literaria, el después de la lectura, que a lo mejor les parece un poco curioso que hablemos de conversación literaria con guaguas. Pues Carola Marín nos lo va a explicar y nos va a demostrar que esa conversación literaria genera un apego y una gran experiencia. Así que les esperamos a las 6. Quien no se conecte hoy a las 6, lo puede ver después en el canal de Biblioteca Viva de YouTube, igual que esta charla y que todas las charlas, que las vamos a subir ahí. Y para los que no vienen después, les recuerdo las charlas de mañana, que es nuestro segundo día de seminario, y también van a estar súper buenas como las de hoy. A las 10 de la mañana, Macarena López con su charla Narraciones Inclusivas en primera infancia. Después en la tarde a las 4, Isabel Casar, que va a hablar sobre el mundo editorial y cómo elegir buenos libros también para guaguas. Y vamos a cerrar el seminario a las 6 de la tarde con Natalia Colipí, que nos va a explicar una cosa muy práctica: cómo hacer nuestra guaguateca, ya sea en casa, en el jardín, en la escuela o donde queramos. Así que les dejamos muy invitados para las siguientes charlas. Les agradecemos en primer lugar de verdad a todos ustedes, porque dan sentido a este seminario, también al equipo de Biblioteca Viva por organizarlo, a la Fundación La Fuente y a Mol Plaza y a la Ley de Donaciones Culturales, que son quienes financian este proyecto. Así que ya nos despedimos.